ocupación, no hay nada ahorita, ¿no? O sea, están totalmente deshabitados, bueno, digamos en un 95%, podemos verlo como un suelo rural que ya se va a convertir en urbano. Por esa razón, pues se crean los planes parciales. Atribución a su uso urbano, al suelo, morfología de la estructura de la ocupación del suelo. O sea, es el primer paso de la transformación. Realmente no es que se transforme en suelo urbano, sino es el primer paso, la división de lotes. Aquí teníamos una gráfica, ¿no? Dividir el lote en parcelas, ¿no? Eso, digamos, conlleva un primer proceso del paso a urbano. No es que pase de uno a urbano, sino que es el primer paso. Pero el problema de esto es que muchas veces se hace una parcelación informal, ¿no? Se venden lotes y sin ningún tipo de servicios públicos. Aquí no hay redes de servicios públicos, solo acceso a los lotes. De hecho, la ley colombiana dice que para poder parcelar o subdividir, lo que se debe garantizar es el acceso. Y con ese, entre comillas, dato, pues se han hecho muchísimas urbanizaciones. No es tan exigente como debería ser, ¿no? Pues vamos a la urbanización. Después vemos el tema de la urbanización. Ocupación de la construcción de los elementos físicos colectivos de la ciudad, infraestructura, de la estructura de distribución de servicios. Un poco más la redacción, pero la infraestructura de servicios, ¿no es cierto? El tema de redes, el alcantarillado, acueducto, electricidad, ya en esa parcelación que primero se hizo, ya se mira la distribución para cada parcela, digamos, y ya darle esos servicios públicos que son necesarios. Y por último, la edificación, que ya una vez con todos los servicios, pues se puede construir los edificios en diferentes tipologías, pero veamos mejor en la gráfica. Entonces, la parcelación a veces está ocurriendo aquí en todas las ciudades, en las afueras de la ciudad, venta de lotes, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer legalmente o ilegalmente. Los urbanizadores ilegales lo que hacen es eso, ¿no? Dividir el suelo y empezar a vender lotes. Los urbanizadores legales también, algunos empiezan a hacer proyectos de parcelación vía licencia, ¿no? La licencia se llama licencia de subdivisión. La urbanización pues ya supone unos procesos más complejos de llevar las redes, de las vías, de espacio público. Yo pensaría que en este momento estamos nosotros con los planes parciales. Los planes parciales son una oportunidad para hacer eso. Exacto. Ellos hicieron la parcelación y llegaron a una urbanización. Que nosotros aquí en el taller estamos evaluando, reevaluando esa urbanización, y muchos de ustedes se han atrevido a cambiar un poco esa urbanización a un criterio justo que ustedes le están dando a esto, ¿no? Una justificación de esa urbanización nueva, ¿sí? Hay algunos que están viendo que la vía mejor por otro lado, que el espacio público voy a crearlo en otro lado, bueno, etcétera, o que complemento lo que estaba, ¿sí? Entonces, para que tengan claro qué es lo que estamos haciendo ahorita, es una urbanización dentro de esa parcelación que es el plan parcial. Y una urbanización de un suelo que era o de expansión, como el caso de Aranda, o de desarrollo, como el caso de Loma de Centenario. Son los dos casos, ¿no? Suelo urbano en el caso de Tescual y Centenario, suelo de expansión urbana, el caso de Aranda. ¿Listo? Es importante eso. La edificación pues debería ser el último paso, entonces, donde ya bajo unos criterios. Perdona, anda un poquito atrás. Miren que en esta urbanización ellos ya dejan planteado las vías peatonales, las vías vehiculares, el sentido de las vías, los espacios públicos, bueno, la rotonda, las intersecciones, y algún esquema muy básico de parque, de cómo sería un recorrido interno, peatonal, obviamente, de pronto una movilidad alterna de esos parques. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que ustedes estarían en este momento realizando para llegar a primer corte. Para el diseño urbano, digamos, para el buen punto del que estás ahí, porque
En el plan parcial, digamos, está determinado el perfil vial, el ancho del perfil vial. ¿Qué es el ancho del perfil vial? Pues del paramento de una construcción a la otra. Pero lo que sucede dentro de ese perfil vial, el andén, el separador, la cebra, el mobiliario, ese es el objeto del diseño urbano, ¿no? Ponerle toda la lógica a cómo se desenvuelve la vida urbana en ese espacio público y hacer los detalles, ¿no? Realmente el quid está en los detalles en el diseño urbano, ¿no? El diseño urbano es un ejercicio de detalles, en las cebras, de muchos detalles. Eso es como el nivel que ustedes deberían alcanzar. Sí, en la materia de diseño urbano creo que nuestra meta debería ser esa, llegar a un buen detalle en ese diseño de esos espacios, del perfil vial y del parque. Una pregunta. Sí. Nosotros en el plan parcial tenemos unas áreas útiles, ¿no? Una de esas se puede escoger para hacer un parque o las zonas verdes. Pues es una alternativa, ¿no? Es una alternativa, digamos. Jurídicamente, si nos vamos a la letra jurídica, ese plan parcial es el aprobado. Cualquier cambio podría, digamos, debería hacerse haciendo todo el proceso que requiere un plan. Pero aquí estamos en la academia, podemos tomarnos la libertad de hacer algunos ajustes. Sin embargo, estos cambios demandan tiempo, ¿no? Entonces, tienen que ustedes mirar también que les alcance el tiempo para hacer eso y para hacer el proyecto arquitectónico. Nuestra propuesta desde diseño urbano es que utilicemos lo más que podamos el plan de masas, el planteamiento general, para que ustedes dediquen buena parte de su tiempo al proyecto arquitectónico. Entonces, esos cambios los vamos a que hacerlos muy rápido. Y aquí lo que explicaba Enrique, el tema de la edificación. Entendamos el tema de la edificación ya el elemento arquitectónico que ustedes proponen. Nosotros no vamos a desarrollar, digamos, el detalle de cómo va el bloque, el apartamento, pero sí pues más o menos ver el plan de masas. ¿Qué es el plan de masas? Es la edificación. Si van a ser lineados, si van a ser manzana cerrada, manzana abierta, eso es lo que vamos a ver más adelante. Establecer los criterios, ¿no? Sí. Para plantear un sistema de ocupación del espacio. Ese sería el plan de masas. Exacto. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, que hay diferentes tipos de edificación en ese plan de masas. Nos damos cuenta que hay unas que son como más, que se paramentan. ¿Qué quiere decir paramentarse? Quiere decir que en la vía yo me pongo perpendicularmente a la vía. O sea, no dejo un espacio, Pues no me retrocedo hacia la vía. Paralelo y los edificios perpendiculares, los paralelos a la vía. Entonces mire que aquí esto se llama paramentarse. Este que está hacia la vía. Este que está al frente no está paramentado. ¿Por qué no está paramentado? Porque no está, digamos, siguiendo la línea, sino que está retrocedido y tiene una forma, pues, imagino que es para crear aquí un espacio verde, etc. ¿Sí? Miren, aquí está paramentado, aquí este no está paramentado. Aquí este está paramentado, estos están paramentados, otro que no estaría, por ejemplo, este no está paramentado, mire que tienen como unas entradas, este no, mire, tiene aquí como ese espacio, van creando, este sí está, no, tampoco está. Sí, empezar a ver decisiones que ustedes empiezan a tomar. Me voy a paramentar a la vía y empezar a manejar ese vocabulario, ¿no? Yo decidí en esta manzana me voy a paramentar a la vía por tal razón, ¿sí? Porque quiero conservar esa línea visual que traigo desde alguna parte. escribir esos criterios, claro, ¿no? Sacar en limpio esos criterios es parte del diseño urbano. La paramentación sería uno de ellos, pues habría más criterios, ¿no? Seguramente la soleación de los bloques, el sol, es importante en el diseño urbano. Las conexiones, las conectividades sería otro criterio. O sea, establecer una memoria de los criterios que permitan darle forma a los volúmenes. Pues miren ustedes que hay en estos ejemplos, hay diversidad de formas en los volúmenes. A la derecha pues hay una especie de manzanas en claustro con un vacío interno.
¿cuáles son los criterios que hacen que uno como diseñador urbano plantee una determinada forma en esos espacios? Esa sería la apuesta. Y recuerden que alguna vez hablamos sobre qué es el espacio público. El espacio público es ese espacio que está comprendido entre construcciones, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, aquí tienen alguna manera de plan de masas y crean dentro de ese vacío entre las construcciones un espacio público. Crean un espacio público entre ese tipo de construcciones, que no son las mismas, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos como unos elementos separados, aquí es como unos elementos lineales. Ya tendríamos que leer ya en el planteamiento urbano cuál fue el criterio. Miren que aquí tienen como un tema de escalonamiento, de pronto porque la vía es más curva, ¿sí? No quieren ponerlo, sino que ponen escalonamiento, aquí están separados. Aquí tiene como lineal pero continuo. Ahora en la presentación vamos a ver como todas esas tipologías, es un estándar. Entonces, muy importante tener claro unos conceptos, como dice Jimena, espacio público, tejido urbano. Tejido urbano es un concepto muy básico para entender pues, el diseño urbano. ¿Qué es el tejido urbano? Es el conjunto de elementos que forman una parte característica de la ciudad, o sea, está compuesto por una serie de mallas superpuestas, aquí en un gráfico, digamos, como de diferentes cosas que se superponen para poder entender la complejidad de la ciudad, ¿no? El proyecto urbano debe considerar el tejido urbano, que es ese conjunto de elementos que ya dijimos. Eso se puede calcular incluso matemática y proporcionalmente, de acuerdo a las necesidades y características y a las condiciones de la ciudad, ¿no? Para eso sirven los índices, o sea, porque el diseño urbano en últimas es un tema de números, como les decía ayer algunos que preguntaban, el índice de ocupación, el índice de... Son indicadores que nos permiten darle medida, digamos, a esos elementos urbanos. La jerarquía vial, como ya decíamos, las vías más o menos ya están planteadas en el plan parcial, hay unas lógicas, hay unas vías arterias, las vías de la red arterial, diferentes de las vías de la red local, hay una jerarquía. Los estándares urbanísticos, calcular áreas de suelo para vías, centros culturales, guarderías, sobre todo en este taller pues, nos interesa el tema de equipamiento, ¿no? Determinar qué áreas necesitamos realmente para equipamiento de la población que va a vivir allí. Si ahí va a vivir determinada población con determinada densidad, qué área de equipamientos es la lógica que debería tener ese proyecto urbano. ¿Listo? Más el tejido urbano. ¿De qué está compuesto el tejido urbano? Del trazado, las líneas principales en las cuales se estructura el espacio público. La estructura predial. ¿Qué es la estructura predial? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué son los predios? Los límites. Los límites no son. Aquí es lo que existente y está. No, porque en los planes parciales no hay existente, lo estamos diseñando. Es la división de qué? De los lotes, o sea, los predios, la división predial, la estructura predial no es más que la división del terreno en lotes. No es lo mismo que la parcelación, porque es que para llegar al loteo ya ha pasado la etapa de la urbanización, ¿no? Ya digamos, está clara la urbanización, de tal manera que yo tengo claridad de que esos lotes que voy a dividir o que voy a proyectar están servidos por los servicios públicos, ¿sí? Entonces, la división predial hace cuenta de todas las unidades, digamos, de terreno prediales. Y el último paso es la última capa, digamos, es la edificación del espacio privado. El trazado, como dijimos, está digamos, relacionado con el espacio público. O sea, es muy importante entender que no todos los espacios libres son espacio público. Los espacios públicos tienen que ver con el trazado de la ciudad, con el trazado del plan parcial. Pero habrá otros espacios libres que eventualmente no son públicos, ¿no? Son zonas comunes, son áreas internas del condominio, del patio, no sé, ¿listo? La forma de los trazados tienen diferentes formas, ¿no? Pueden ser continuos, pueden tener trazados abiertos y cerrados, o sea, las vías, digamos, en Aranda se intercomunican
indican tienen continuidad, ¿no? Tienen una continuidad, conectan vías, arterias con vías secundarias. Habrá otros trazados que no son continuos, ¿no? Habrá trazados con geometrías regulares o irregulares. En Aranda, justamente, pues se trató de regularizar en lo más posible ese trazado, ¿no? Digamos, en operaciones anteriores de otros años había diferentes propuestas, ¿no? Unas con curvas o con otros elementos. Aquí en este plan parcial se trató de hacer un trazado bastante regular, ¿no? ¿Para qué? Para que las manzanas tengan una forma regular. Ese fue como un criterio del diseño en el trazado, ¿no? En Bicentenario es distinto. El Bicentenario, como es una lomita, como es una meseta, es muy orgánico. Tiene mucho que ver con el tema de la topografía. Con la topografía. No siempre uno quisiera tener como el trazado regular, pues es más ordenado, ¿no? Pero la topografía o elementos como quebradas, ríos, las mismas montañas, pues no nos dejan. Entonces tenemos que nosotros ver un trazado de acuerdo a la topografía y los elementos naturales que encontremos ahí. Por eso ahí es cuando se forman las geometrías irregulares. ¿Listo? Y así, diferentes posibilidades. En trazado aquí hay algunos ejemplos. Pues, aquí vemos unos trazados bastante irregulares por la topografía, como todo esto. Y este es muy irregular, pues, de una parte Muy organizado. muy organizada, ¿no? Aquí hay más radiales, ¿no? El famoso Arco del Triunfo de París, radial, pues. Bueno, los trazados pues son en planta, ¿no es cierto? Como lo vemos aquí, digamos. Pero la gracia de esto es que tengan una conformación espacial, ¿no? O sea, que luego los edificios conformen ese espacio público, que tengan forma. Porque una cosa es plano en planta, pero otra cosa es cuando ya levantamos edificios y le damos cuerpo al espacio público. Entonces, a eso tiene que ver con la conformación espacial de los trazados. ¿Para eso qué necesitamos? Para eso es que necesitamos imaginar cómo los volúmenes que propongamos le empiezan a dar forma al espacio público. Entonces tienen que hacer como el ejercicio mental, que lo importante tal vez en un primer paso no es la forma que va a tener el edificio acabado, sino la forma que le doy al espacio público con ese edificio. Cómo lo paramento, como decía Jimena, cómo le doy forma a una plaza, cómo le doy forma a un parque, cómo le doy forma a un alineamiento de una avenida, de una calle, ¿sí? Entonces, ese es el... Y la otra que hay que tener en cuenta cuando hablamos del espacio público y los equipamientos es que esa misma forma que yo voy planteando en mi proyecto me va llevando hacia remates que en ese recorrido que visuales, yo tengo, ¿no? y siempre, o sea, nosotros tenemos, digamos, el problema que nosotros diseñamos como si fuéramos gigantes, que estamos desde arriba viendo el planteamiento, o como si anduviéramos en helicóptero o en dron, ¿no? Nosotros tenemos que bajar al ojo del observador y ver cómo yo estoy viendo esa gran avenida o ese gran espacio público y cuál es el remate de esa visual que yo tengo. ¿Cómo son esas manzanas que estoy conformando? ¿Cuál es, digamos, la conformación de ese espacio? Y ojo, que cuando hablamos de equipamientos, que es el proyecto principal de este semestre, es que ustedes miren cómo yo llego y me encuentro con mi equipamiento. Recuerden que su equipamiento es el planteamiento más importante de este semestre. Entonces, a partir de lo urbano, que es este taller de diseño urbano, ¿cómo yo voy a plantear el llegar a mi equipamiento? ¿Sí? Que sea, digamos, un remate de alguna avenida o del espacio público, o que de repente yo me abra ese gran espacio de mi equipamiento. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes desean para llegar a su equipamiento? ¿Listo? Entonces, la conformación espacial de los trazados pues está dada de una manera en el plan parcial, ¿no? Digamos, está dado por ciertos porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de vías, zonas verdes, por ejemplo el 25%, vías locales el 25%, cualquier indicador, esto solo es un ejemplo,
En Pasto hay unos indicadores dados por el POT, ¿no? Las vías, los espacios públicos y los equipamientos deberían ser el 40% del área neta, ¿no? Todos, Apunten esos datos, que eso es con lo que ustedes realizan y la propuesta. eso ya está dado, digamos, en el plan parcial. Ahora que hablamos de los cambios, si hacemos cambios, obviamente hay que volver a revisar un poquito esos números, ¿no? Que no vaya a ser que ceda menos espacio y que le gane al área útil sin menoscabo pues del área para la ciudad. Es que el 40% que dice el POT es el área que el plan parcial le da a la ciudad. Si yo lo reduzco, pues estoy incumpliendo la norma, no, del área neta urbanizada. O sea, todos conocemos las tres áreas, ¿no? Área bruta, el terreno limpio, crudo, área bruta. A eso le quito lo que llamamos las afectaciones, vamos a apuntar. Sí. Al área bruta, que es el lote en bruto, ¿no? La montaña, pues digamos, el plano más centenario o la planada ahí de Aranda toda. Las fincas, digamos, las fincas, hasta ahí no hay parcelación, ¿no? Algunas fincas ya las parcelan y se dividen en potreros, por ejemplo, esa es la parcelación, ¿no? Y hay caminos y todo eso. Ahí estamos hablando de área bruta. Todavía el área bruta tiene los elementos naturales, quebradas, montañas, pendientes, bosques, ¿no? Yo al área bruta le quito menos, pongamos un menos, las afectaciones, pongamos un menos ahí, las afectaciones. Las afectaciones son todas las áreas de protección. Digamos, aquí en Aranda es clarísimo el área de la quebrada, ¿no? De la quebrada La Rusia. Es un área determinada como protección. Lo mismo los bordes, estos bordes pendientes de Hanacatú se llama acá arriba, son afectaciones. ¿Qué otras afectaciones? Las vías arteriales de la red vial principal, ¿no? Las vías arteriales, esta vía por ejemplo, esa no cuenta porque es una afectación de la ciudad, ¿no? Las vías de la red arterial son afectaciones porque hacen parte de la malla principal de la ciudad. Una vez que yo resto esas afectaciones me da un igual, que es el área neta urbanizable, ¿sí? ¿Qué quiere decir el área neta urbanizable? Pues precisamente eso, ¿no? La que voy a urbanizar. Cuando la voy a urbanizar, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner vías locales, le voy a poner equipamientos y le voy a poner, ¿qué más? ¿Qué más le voy a poner? Servicios. Ya le dije, sí. Espacio público, no pongamos ahí otro menos. Las sesiones, esas se llaman sesiones, menos las sesiones. Una vez que yo le quito las sesiones, y esas sesiones en el puente de paso son las que equivalen al 40% del área neta urbanizada. Eso ya está hecho, ¿no? Ahora, si hago unas modificaciones, puedo hacerlas, pero tengo que equilibrar. Si yo quito un área útil de un lado, pues la tengo que sacar en alguna otra parte, ¿no? Espacio público, equipamiento. Espacio público, equipamientos y vías locales. Y una vez que ya quito esas sesiones, ¿qué me da? Otro igual, que es el área útil. Entonces, esa área útil finalmente es el aprovechamiento, lo que en urbanismo se llama el aprovechamiento. Entonces, con esos tres conceptos básicos podemos seguir. En la estructura predial ya hablamos de la estructura predial, que el comportamiento del predio o la forma de los predios depende de la estructura de la agrupación, lo cual termina señalando las formas de edificación. Una de las estrategias, por ejemplo, podría ser, para darle forma a esos volúmenes, sería pensar en clave de predios, ¿no? Digamos, ahorita ustedes tienen manzanas. Solo en centenario, las manzanas ya plantean una división predial, que es muy escueta, muy general, ¿no? Ustedes podrían empezar a pensar, no, más bien esta manzana la voy a dividir así, la voy a dividir así, para pensar en darle forma a los edificios. Es una estrategia. Otra estrategia sería, no, primero no voy a dividir el predio, lo que voy a hacer es un gran condominio en cada manzana. Y al interior de la manzana voy a poner una serie de bloques. O sea, son diferentes estrategias de diseño para poder imaginar los volúmenes. Vamos viendo otras ideas.
Los predios en la norma urbanística pues sirven para proponer normas, ¿no? O sea, los predios además de ser esa parte privada, pues son los que sirven para poner las normas en la parte urbanística. ¿Por qué? Porque sobre los predios es que se ponen finalmente los índices, ¿no? Pero a nivel general nosotros en plan de masas podemos aplicar los índices sobre área útil. Podríamos hacer un ejercicio de primeramente, aplicarle el índice de ocupación al área útil de la manzana, al área total. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí se regresa un poco la presentación a los tejidos, que aquí hicimos una suma de varias solo para ver los diferentes tipos de tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, muy reticulares o organizados, como hablábamos hace rato. En periferia o en suburbano son más orgánicos, digamos. Los polígonos de vivienda, uno podría plantear ciertos tipos de condominios o conjuntos de vivienda y se visualizan eventualmente con una forma, con un grano diferente, ¿no? Polígonos singulares, a veces, digamos, dependiendo del uso, y esto es muy importante para los equipamientos, podría ser que la forma de los edificios responda más a un uso determinado. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí está otra vez otra clasificación, ¿no? Aquí son los procesos, ¿no? Al principio hablábamos de la parcelación, la urbanización y edificación. Cuando nosotros entramos a analizar, muy seguramente de aquí en adelante ustedes en los siguientes semestres van a empezar a analizar. Esto es una manera de cómo analizar el proceso del constructor urbano. Primero se parceló, después se urbanizó, después se edificó, que es la manera correcta. Pero hay unos que definitivamente el crecimiento fue urbanización, después parcelación, después edificación. Otros parcelación y después solo edificación. Ahí se saltó la urbanización. Sí, y hay otros pues digamos que empiezan a surgir de esa manera. Entonces Sí. serviría para Para el análisis. planteamientos Qué bueno que ya para el estén análisis. formados Claro. para los siguientes semestres. Bueno, que pasémonos rápido. Miren, por Ejemplo, ejemplo, ¿no? ajá, ustedes pueden plantear un tejido regular, ¿sí? Compañeros, pueden ustedes plantear un tejido regular, pueden plantear un tejido, digamos, en una periferia con algún elemento que esté interrumpiendo ese tejido. Pero miren el tema de los polígonos singulares. El polígono singular quiere decir que interrumpe ese tejido que viene dando, ¿sí? Por algún elemento construido. No es un elemento natural, sino es elemento construido. Este elemento construido, por lo general, son elementos que obedecen a un uso institucional, o sea, a unos equipamientos. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que ustedes pueden plantear un tejido regular, pero cuando llegan a ese espacio donde están planteando su equipamiento, de pronto que la plan parcial plantee ese equipamiento, ¿qué pasa con ese tejido? Digamos, se interrumpe, ¿no? Por esos elementos. Ahora vamos a otra parte importante del tejido urbano, que es la tipología edificatoria, los tipos de edificios. Los edificios pueden ser clasificados de acuerdo a su forma, a su dimensión, ¿cierto? Se podrían identificar al menos 3 sistemas tipológicos básicos para la ordenación volumétrica de la arquitectura futura. Pensemos en que al hacer el plan de masa estamos pensando en dar unas líneas para una arquitectura futura que se va a construir ahí en el plan parcial. En su relación con las parcelas, que albergan esa ordenación por volúmenes, pueden ser adosados, los que corresponden a volúmenes aislados, y los que corresponden a edificaciones singulares o irregulares. ¿Listo? Esto lo tuvimos en cuenta en la formulación del POT de Pasto. Digamos, esta teoría, aquí la saqué yo de una página de internet, es una clasificación básica de los edificios para facilitar el tema normativo, ¿no? Aquí en Pasto hablamos de tipología adosada, ahora lo vamos a ver más detalles, cuando los edificios se articulan por sus medianeras, ¿no? Corresponde a aquellos ámbitos de la ciudad en los que los edificios se han construido mediante la definición de paredes medianeras, ciegas,
que se adosan a sus vecinos, voy haciendo edificios uno al lado del otro. ¿Sí? Esto viene desde la época medieval, dice el autor. Se iban haciendo construcciones al lado, reservándose las partes traseras para usos accesorios a la habitación. Después esto lo que pasó en las ciudades antiguas es que se empezó a saturar, ¿no? Entonces por eso vino como la necesidad de hacer normas de aislamientos para poderlo controlar, ¿no? Ese tipo de volumetría adosada admitiría una subdivisión, no se puede, digamos, clasificar en diferentes tipos. Aquí nos dice, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Como la cara, digamos, lateral del edificio es la que se adosa, o sea, pone al lado de. Eso implica eventualmente dejar unos vacíos, unos retrocesos. ¿Para qué? Para ventilación, iluminación. Entonces, cuando planteemos una volumetría adosada, no podemos hacer una torta, ¿no? Sino tenemos que dejar unos espacios pensando desde ya en la forma de ventilar y de iluminar los espacios. Esas podrían ser las correcciones. El semestre pasado ustedes hicieron un ejercicio de un planteamiento en un lote adosado. Entonces, recuerden cuando ustedes hacían el análisis del contexto. ¿Qué analizaban? ¿Cómo estaba el vecino de la derecha, el de la izquierda, el vecino en la parte posterior? Y que yo no me podía ocupar ese espacio de la parte posterior porque el vecino tenía un patio, entonces yo también creaba un patio para que exista mayor ventilación, iluminación, que no tenía pues que yo sobreponerme a lo existente, sino más bien como comunicarme de una manera correcta con el vecino, con el contexto inmediato. Eso es adosarse, no estar pegado hacia otra edificación existente. El ser medianero, que quiere decir en medio de dos, ¿sí? Y otro pues digamos esquinero, que serían solamente las dos caras, ¿no? Tener en cuenta eso. Y las normas en Colombia y en Pasto pues han tenido esa lógica, ¿no? De hacer las casas adosadas, dejar atrás el aislamiento del patio. Pero ¿qué ha pasado? Atrás el patio lo construye, siempre se hace la ampliación, la otra pieza, y se ha ido saturando, ¿no? En la historia, pues eso ya había pasado antes. Por eso, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en Barcelona, Ildefonso Cerdá diseña un plan con los centros de manzana libres para que, digamos, se piense en eso, en no saturar, digamos, esas construcciones. Igual se empezaron a saturar después del tiempo. Bueno, se podrían clasificar esas construcciones en las adosadas en cerradas, retranqueadas, alineadas, ¿no? Digamos, vemos muchas urbanizaciones aquí en Pasto donde las casas están alineadas en bloques largos, ¿no? Son manzanas que tienen una forma alargada. Esas pueden ser las alineadas. Las retranqueadas, muchos barrios de Pasto dejaron un antejardín, entonces se retranquean, o sea, se retroceden del paramento, dejando ese antejardín. ¿Qué ha pasado con ese antejardín? Lamentablemente en muchos barrios se han ocupado, se han techado, se ha distorsionado, ¿no? El POT actual exige dejar en nuevas urbanizaciones un antejardín de 3 metros, entonces ustedes tienen que tener esa variable. Ya del área útil deben prever el diseño de antejardines porque las normas de Pasto lo exigen. Entonces el volumen que ustedes planteen debe prever dejar ese antejardín. ¿Listo? Ahora sí pasemos a la aislada, ¿no? Digamos, la tipología aislada nace tal vez de las ciudades jardín, de la historia, de rodear mucho pues estos edificios de zonas verdes. Condujo a la aparición de un nuevo tipo de ordenación que podemos denominar aislada, considerando la edificación en las parcelas que se proponen en la ciudad ideal. Esto viene ya de esa parte de la historia. Además de la Villa Radiente de Corbusier, pensaba en edificios que estuvieran totalmente aislados, inmersos en un gran espacio libre, público, o en todo caso libre. Aquí en Pasto donde ustedes ven edificaciones aisladas, según este concepto. Ejemplos, ¿no? ¿Dónde? Pero no en todos los condominios. ¿En qué condominio? En la estancia son casas aisladas, bueno. Del Ejército para arriba. También son como casas campestres, pero son una edificación
bloques aislados. bloques aislados. Villavergel, Villavergel más bien es adosado, alineado. sí, es alineado, ¿no es cierto? Ajá. Porque son diversos edificios que tienen una pared medianera entre cada edificio. Acá en el Valle de Atriz, esos son bloques, En el Valle de Atriz tal vez sí, ¿no? son bloques aislados. Porque tienen 4 fachadas. Es que en Villavergel, como cada bloque se va adosando, la fachada la van construyendo entre todos, ¿no? Miren la diferencia en estos ejemplos que les estamos diciendo. Chicos, vayan, los que no están atendiendo, por lo menos dejen escuchar. Miren que hay dos tipologías, ¿no? Una que es vivienda unifamiliar aislada, como la que dicen sus compañeros, que son las campestres, ¿no? Otra es la vivienda unifamiliar adosada lineal, que es la que decía de Villavergel. Otra es en bloque, o sea, quiere decir la construcción exenta, como las del Valle de Atriz, de pronto algunos ejemplos acá en estas construcciones que están haciendo, que son los bloques, no es unifamiliar, sino multifamiliar, aislados. ¿Sí? Lineal en bloque, aquí no existe, ¿no? No he visto, no hay. Pues hay unos nuevos apartamentos acá por la zona oriental, no me acuerdo cómo se llaman, que son edificios muy largos y muy altos, entonces podríamos decir que es un bloque lineal. Eso son como, debido a la densidad, debido a las determinantes económicas de alta densidad, ya se está empezando a ver ese tipo, ¿no? de bloque, que en última se vuelven unas grandes pantallas urbanas, ¿no? Ese es un problema también por temas de asoleación, la sombra que dan estos grandes bloques. Bueno, la volumetría aislada como tipo urbanístico también se puede clasificar, ¿no? Se puede hacer una subdivisión normativa atendiendo a la forma que la posible edificación, la forma como se coloca en la parcela. Torre, bloque, la muy característica de casas pequeñas, distintivas de las urbanizaciones, ya lo dijimos. Viviendas unifamiliares. Y la última es la singular o marginal o irregular, ¿no? Que puede también clasificarse, puede haber unas tipologías escalonadas, horizontales, digamos, leamos esta parte, que se relaciona con la aparición tanto de la urbanización marginal en los países con crecimientos urbanos explosivos, como con la definición de desarrollos urbanos más complejos en las ciudades de un alto nivel urbanístico. En lo que podríamos denominar como volumetría irregular, que a su vez puede suscribirse en horizontal, escalonada y específico. ¿Qué pasa? Que tanto en la urbanización informal como en la formal, muchas veces, de acuerdo a la topografía, la pendiente se tiende a ocupar linealmente lo más posible, ¿no? Entonces empiezan a haber desarrollos no tanto verticales como hablábamos ahora, sino horizontales. Y esos horizontales se van subiendo en las montañas y generan unos tipologías escalonadas. Entonces, esa puede ser una opción también bien, o sea, recordemos que según la teoría se da tanto en lo informal como en lo formal, entonces hacerlo de la mejor manera en lo formal es la idea, ¿cierto? No, y miren que ustedes, ahorita que tenemos tres elementos, ¿no? Que deben tener en cuenta porque este es el ejercicio que continúa. Tengo adosado, tengo aislados y tengo irregulares. ¿Qué pasa si yo empiezo a mezclar eso? ¿Sí? Por ejemplo, ahí, pues no sé, puedo decir yo que tengo este elemento, pero resulta que yo a este elemento, vamos a completarle, digamos que es más alargado. Resulta que me está impidiendo un paso importante que yo vengo con un espacio público, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo combinar ese adosado o esa lineal, ¿sí?, con elementos más verticales. Por ejemplo, yo puedo decir que este elemento yo lo puedo repetir, pues bueno, no es que sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero como para crear, ¿sí?, un elemento visual en la parte de arriba. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir también que yo necesito en la parte de abajo crear un elemento
un vacío para que yo pueda pasar. Si puedo empezar a combinar, si, bueno, puede ser un ejemplo, otro dice, no, definitivamente yo voy a hacer entonces aquí estos que se retrocedan y puedo crear lo que se llama plataformas. Ah, sí, nos faltó. En plataforma, sí. En plataforma quiere decir que yo en este nivel creo este espacio y de aquí en adelante yo puedo empezar a edificar para crear como este espacio como de terraza. Ese sería plataforma. Pues, es muy importante porque la norma de pasto pues tiene eso, ¿no? Es posible crear una primera plataforma aquí en corte y bajo ciertas condiciones elevarme en otros pisos, dejando este determinado retroceso. Entonces lo que dice, bueno, el primer cuerpo, digamos, o la base, la plataforma, responde a una tipología adosada, ¿sí? Que es la que construye una ciudad a escala, digamos, a escala del peatón, máximo sería bueno 3 pisos, ¿no? Pero con un cierto retranqueo, un cierto retroceso, yo puedo, digamos, hacer un aprovechamiento adicional, de acuerdo a la norma, con unos edificios que guardan unos aislamientos, ¿sí? Unos retrocesos. Entonces ahí estoy combinando las dos tipologías. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta para que vean. Sí, sobre todo porque en algunos casos, para lograr la densidad que vamos a querer buscar, pues nos va a hacer falta volumen área, ¿no? Estoy buscando el borrador. ¿Sí? Eso en el peote de pasto se llama la edificabilidad número 2. La número 1, pues es la edificabilidad adosada, común y corriente. La número 2, donde encima de la adosada yo puedo tener unas torres. Y la número 3 es la edificación aislada, la que vimos hace un rato, ¿no? Para que tengan en cuenta esos conceptos normativos. Bueno, pasemos rápido esto. Aquí hay un ejemplo cualquiera de una maqueta que de algunos semestres, ¿no? Entonces, miren ustedes que el resultado final en esta maqueta demuestra una alta densidad, ¿no? Eventualmente allí hay una densidad bastante grande. A ojo de buen cubero, como nosotros ya venimos en esto bastante tiempo, vemos que es muy denso. Pero está en ustedes también empezar a calcular, digamos, esas densidades y sustentar, es decir, no, profesor, mire, ahí esta densidad es de 200 viviendas por hectárea, porque es lo que me permite el plan parcial, etc. Entonces, tenemos que tener muy claro las áreas, ¿no? En sus planos, escalar muy bien y hacer una primera medida de las áreas útiles. De hecho, en los documentos del plan parcial ya están las áreas útiles, ni siquiera tienen que calcularlas, ahí están, ¿no? Pero hay bueno revisarlas. Y finalmente, bueno, estas eran las ilustraciones de que en diseño urbano, ya en el perfil vial nosotros deberíamos llegar a un mayor detalle de cebras, de andenes, de eso. Eso ya sería la siguiente parte de nuestro semestre aquí en diseño urbano. Mientras van avanzando en lo arquitectónico. Aquí hay, Sí, ahí se ve hay un buen ejemplo de la plataforma. Entonces hay que distribuir muy bien el tiempo para alcanzar a hacer las dos cosas, ¿no? Acabar bien diseño urbano y acabar bien lo que es proyecto arquitectónico, ¿no? Bueno, ahora hablemos de manzanas. Diferentes tipologías de manzanas. Sí, miren, sí, miren la tipología de manzana y esta es la con la que ustedes van a trabajar y empezar a hacer sus propuestas. Tenemos la manzana cerrada, donde yo me paramento a todo el elemento alrededor y la cierro totalmente. ¿Eso para qué? Para crear muy seguramente espacios. No, está durmiendo y está apagando. En el centro para crear espacios privados para las personas que viven ahí. Toca cabecear para el otro lado. ¿Sí? Esta manzana cerrada, chicos, me permite es crear espacio privado al interior. Seguramente, pues por
espacio libre privado, ¿no? O sea, miren, Libre, privado. O sea, no todo lo libre, vuelvo a repetir, es espacio público. En este caso es espacio libre privado, que tendrá unos usos, no sé, áreas comunes, patio. Miren aquí lo que dice, ¿no? Edificación aislada. Ya vimos que son esos elementos. Edificación retranqueada en todos sus linderos. ¿Qué son linderos? Que son ahí sí es los límites, aquí no Ajá. están. O sea, está retrocedida en todos sus linderos. ¿Sí? Y está, pues digamos, localizada dentro de esa parcelación. Bloque lineal, lo que le estábamos hablando ahorita es bloque, que puede ser vivienda o puede ser multifamiliar, tengan en cuenta esos elementos, que están en forma lineal, pueden estar paralelos a la vía. ¿Cómo se llama eso? Paramentado a la vía, o digamos de una manera perpendicular, ¿sí? Pueden ser las dos. Puedo yo paramentarme hacia la vía o no, sino hacer estos elementos así de pronto para crear como una conectividad de la vía hacia el interior, bueno, etc. Y eso también en ese punto es muy importante, que esas separaciones tienen que ver con la iluminación y la ventilación, pues, de los apartamentos. No podemos ubicar apartamentos en extensiones muy grandes de volumen porque no va a haber por dónde meterles la luz, ¿no? Por dónde meterles la ventilación. Y la manzana abierta es la manzana cerrada donde yo de alguna manera pues la abro. Aquí, ¿qué hicieron? La rompo. Entonces miren, por ejemplo, aquí esta era una manzana cerrada, ¿sí? Y la abrieron en este elemento, o sea, rompieron. Esta es una manera de romper, ¿sí? Y acá crean como una especie de L para crear este espacio. Puedo yo también en esta manzana cerrada, por ejemplo, crear un rompimiento en las esquinas, ¿sí? Porque mi planteamiento urbanístico me lo permite, que estoy creando como ese rompimiento en las esquinas para crear Una diagonal. una diagonal, o en este elemento, o lo puedo crear también, ¿sí? Como ese rompimiento en el centro, de esta manera, ¿no? Entonces miren que tienen esas grandes posibilidades. Y ahí, ojo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, chicos, lo que hablábamos ahora de la edificación aislada con las manzanas. Yo puedo crear estos elementos aquí, de pronto crear unos bloques encima de esas manzanas cerradas, de esa manzana abierta, o creo la plataforma con estos elementos. Con que ustedes manejen bien estos cuatro elementos y los empiecen a combinar y tengan claro si es adosado, si es aislado o es irregular, se trabaja perfectamente este tema. Pero sí queremos que lo tengan claro estos cuatro conceptos, estos conceptos de manzana y estos conceptos de edificación. ¿Verán la diferencia? Esto es de manzana, ¿sí? Y acá es de edificabilidad, o sea, ya de elemento. Tipo edificatorio, tipo de edificio. Cuando les preguntemos por tipo de manzana, tienen que responder eso. Cuando les preguntemos por tipo edificatorio, van a decir adosado, aislado o irregular. O combinado. O combinado, ¿sí? Verán las dos cosas que esas preguntas. Claro que sí. Acá su compañera me pregunta, ¿y yo en la manzana puedo también combinar la tipología edificatoria? Sí, claro que sí. Ese es el ejercicio que ustedes empiezan a plantearnos a nosotros con una lógica del espacio que están. Ya están en grupitos pequeños todos, ¿verdad? Por supermanzanas, tienen una, dos, bueno, no sé. Eso es el ejercicio que se va a hacer de aquí en adelante. ¿Queda claro? Preguntas. Aprovechen que estamos aquí. ¿Qué más falta? Vamos a la parte numérica.
ecuación. Ahora sí. Creo que me faltan unas. Bueno, aquí ejemplo. Miren, aquí hay combinación de todo. Lineales, cerradas, manzanas abiertas, lineales. ¿Sí? Acá otro ejemplo diferente. Miren, en bloques, aislados, manzana abierta. Cuando le preguntemos y le digamos cuál es su planteamiento, qué tipo de manzana estás proponiendo. Profe, voy a proponer esto. ¿Qué tipología edificatoria estás proponiendo? ¿Sí? Estas son las manzanas de Barcelona. Esos son Ya bloques lineales muy saturados, ¿no? Una densidad alta. Y estos aquí está el proceso. Es un proceso interesante para llegar a un concepto, por ejemplo, la misma ciudad de la Consubsidio, ¿no? Del arquitecto San Pedro en Bogotá, donde el trazado, miren ustedes, es un trazado orgánico, ¿sí? Con unas líneas curvas y unas manzanas alrededor. Pero finalmente esa geometría puede ser trabajada con los edificios, ¿no? De acuerdo con la pregunta que hablaba esta compañera, el tipo edificatorio aquí que se utilizó, pues sirve para darle forma a esas manzanas, una manzana circular, unas manzanas que forman unos espacios internos, públicos en este caso, que llamamos recintos. Todo lo importante en el urbanismo también es generar ese tipo de espacios útiles en el espacio público que se conviertan en un recinto urbano. ¿Qué es un recinto urbano? Un espacio conformado, paramentado, ¿sí? Para hacer otras cosas más. Profe, Luego del recinto. profe, disculpe, ¿dónde se ubica ese establecimiento? La Ciudadela. ¿Subsidio En Bogotá. en Bogotá? Gracias. Mi centro, cerca del otro mi centro que hay en Bogotá. No es mi centro primero, sino el segundo. Eso es el calle. No me acuerdo. Lo pueden buscar en internet. Gracias. Otros escenarios, otros criterios, ¿no? Criterios para el diseño urbano. Lo importante es que se llenen de criterios. La continuidad o la discontinuidad, ya lo hablaba Jimena. Pensar en la discontinuidad como una interrupción generada pues de alguna manera de a propósito para generar algún efecto, ¿no? No todo tiene que ser continuo y inmensamente largo como en París, lo del Barón de Haussmann, ¿no? Habrán oído hablar del Barón de Haussmann, trazó unos ejes inmensos en el diseño de París para sanear y para organizar la ciudad, pero también es una posibilidad esa discontinuidad. La otra, la permeabilidad, creo que ya la dijo también Jimena, por una propiedad de permitir la conectividad, ¿no? A través de la trama, a través de diferentes elementos. ¿Listo? Bueno, esto ya es otro tema. Lo del recinto ya lo dijimos, pero es importante pensar en esos recintos con un valor predominante, donde es encontrarse, digamos, encerrado, ese espacio está encerrado de alguna manera, pero lo que hace es definirse, estar definidos, para que, digamos, tenga una lógica, ¿no? Una vida urbana, una actividad, ¿no? Y ahí acaba. Les quería mostrar. La idea es ser muy juiciosos en, digamos, generar unos archivos, unos datos sobre cómo cuantificar esta parte. Esto fue un formático que diseñé una vez para ir cuantificando, ir ajustando, ir buscando los datos del planteamiento urbanístico. Entonces es una tabla común y corriente donde cada columna la utilizamos para determinado ítem, para determinado atributo del diseño, ¿sí? Entonces lo primero, el número de la manzana. Esas manzanas tienen unos números, están allá en los planes parciales, cuando ustedes mismos las pueden numerar en su proyecto. El área de la manzana, el área útil de la manzana, ¿sí?
de construcción calculado en la propuesta en edificación aislada o adosada. Entonces, bueno, aquí está para las 12, uno podría escoger, voy a sacar el índice solo para construcción aislada, por ejemplo. Entonces aquí ya está la fórmula que me divide el área construida sobre el área de la manzana. Ese es el índice de construcción. ¿Sí? El índice de ocupación, la fórmula está pensada para llenarla el área ocupada y dividirla sobre el área útil. O sea, la definición de los dos índices, ¿no? ¿Todos sabemos eso o no? El índice de ocupación es el área que yo ocupo en el primer piso dividida por el área útil. ¿Sí? Y el índice de construcción es el área de todos los pisos de la construcción, área total construida, dividida sobre el área útil. ¿Sí? Esos son los dos índices. Entonces, aquí, digamos, voy registrando todos los datos y al final puedo incluso, digamos, operar todas las variables, incluida la densidad, ¿no? Es muy importante pensar de que en estos planes parciales, en los primeros pisos, va a haber unas áreas para comercio. El área construida para el uso vivienda en esta celda lo tenía igual a la siguiente fórmula: el área construida menos el área del primer piso. En la tabla puedo detallar cuántos metros cuadrados voy a destinar a vivienda y cuántos a comercio. ¿Por qué? Porque los primeros pisos eventualmente van a ser para comer, entonces voy sacando esos datos. Una vez que tengo el área de vivienda, yo divido por una tipología de unidad de vivienda promedio, que puede ser apartamentos o casas. Si yo voy a diseñar apartamentos, tengo que pensar más o menos de qué área, de qué estrato, ¿no? Entonces, hoy en día en el mercado están haciendo apartamentos de vivienda de interés social de 60 metros hasta de 55, de 50. Pensemos en cada proyecto, en cada plan parcial, qué tipo de vivienda voy a diseñar. Un parámetro es los límites o los topes del gobierno, ¿no? El gobierno habla de que la vivienda de interés social máximo es de 135 salarios mínimos. ¿Sí? ¿Cuánto es un salario mínimo en Colombia? 1.300.000. Creo que quedó. Pues multiplicamos 135 por 1.300.000 y eso me sale cuánto vale ese apartamento. ¿Sí? Salarios mínimos legales vigentes. Más o menos, si tenemos un estándar para Pasto de que el metro cuadrado de construcción puede costar en vivienda de interés social, digan ustedes, 3 millones de pesos. Yo saco el área de la vivienda. Estoy haciendo como todo este ejercicio, pero lo podemos hacer un poquito más sencillo, ¿no? Digamos que eso me da 67 metros. Entonces yo voy a tener apartamentos de 67 metros, por decir cualquier cosa. Pero no se olviden que el bloque de apartamentos lleva unas áreas de circulación, ¿no es cierto? Por lo menos un 15%, depende del estrato también eso, ¿no? El estrato bajo es menos del 15%, pero bueno. Entonces los 67 metros lo multiplico por 1.15, ¿cuánto me da? 67 por 1.15, ¿quién lo hace en calculadora? 77.05. Entonces yo voy a tener realmente apartamentos en promedio de 78 metros, digamos, donde me incluye el apartamento y su parte de circulación para llegar a él, ¿cierto? Punto fijo, etc. Entonces yo puedo dividir, ya con ese dato, digamos que fuera 78, 80, pongamos 80. Divido el área que tengo en total para vivienda sobre 80 y encuentro en esta columna cuántas viviendas me caben, ¿sí? Entonces he encontrado que yo en los metros cuadrados construidos que miden mis bloques, me caben, por decir algo, 500 viviendas, ¿sí? Si yo cojo esas 500 viviendas, lo hago en cada manzana, digamos que tengo solo 4 manzanas, entonces tengo 2000, por decir algo. 500 cada manzana, por 4 manzanas, 2000. Esas 2000 yo las debo dividir por el área neta urbanizable. Tengo que volverme atrás y ver cuál era mi área neta urbanizable para encontrar la densidad, ¿sí? El ejercicio termina encontrando cuál es la densidad. Aquí en esta parte la tablita la tenía, pero la tabla la pueden diseñar al gusto o pueden coger esta misma como quieran. Densidad propuesta en el proyecto, aquí me va a salir mi densidad. Ustedes que manejan Excel pueden hacer su propia tabla o
igual se los presto, lo compro en la página, no hay problema. Lo pueden modificar, mejorar, ojalá lo mejoren. Pero la idea es que ustedes que sepan de dónde sale. se metan en la lógica y que sepan los conceptos de dónde sale. ¿Listo? Porque si no es un ejercicio absurdo. Y esto nos va a permitir pues tener criterios para dosificar, para corregir las propuestas volumétricas, porque si no haríamos cualquier volumen sin saber cuánto mide, ¿no? Esa es la cosa. ¿Listo? No sé si tienen preguntas de esta parte. ¿Todos entendieron cuáles son los pasos? Primero la parte conceptual, verificatoria, tipológica, manzana, las conectividades, luego empezar a cuantificar, ¿no? Cuantificar cuántos pisos. En general la norma nos da una pista, pero eventualmente, de acuerdo a la densidad que hemos escogido, que es de 200 viviendas por hectárea, la idea es que no nos pasemos de las 200 viviendas por hectárea. Como no nos vamos a pasar de las 200 viviendas por hectárea, eventualmente no necesitamos tantos pisos. Los proyectos eventualmente no necesariamente tienen que llegar a 15 pisos, porque vamos a controlarlo con la densidad. ¿Listo? Ese es el concepto. Del ejercicio es que propongan rápidamente los bloques y nos digan dónde va a ser el equipamiento. Debería proponerlo lo que nos coloca. Sí, o sea, para hacer los bloques y dejar libre la submanzana, llamémosla, o el previo, ya sería el predio, donde va a ir el equipamiento. Porque esta es una manzana que puede ser dividida en predios. Y una vez que usted divida los predios, dice, no, en este predio lo voy a dejar, por ejemplo, en esta esquina, lo voy a dejar un predio para equipamiento. Y el resto son predios para edificios, y modelan más o menos cuáles son los edificios. Están tres aquí, cada uno coja una manzana. Entonces, ¿cuál 4 estamos? ¿El James? ¿Dónde está? ¿Pero solo hay tres manzanas o los No, cuatro son hicieron más. esta maqueta? Sí, no, Con James y otra chica. James y Pero otro ellos también compañero. participaron en esta. Sí, obvio. Pagaron. Ustedes la hicieron y ellos No, pagaron. entre todos la hicimos. Sí, sí la hicieron. Sí, entre todos. Entonces mejor, pueden coger, como son tan grandes las manzanas, pueden coger dos personas esto, trabajar en viñas, ¿no? ¿Cómo vamos a dividirnos? ¿Quién va a trabajar con quién? Yo estoy con él en taller. Ah, el taller. en taller. Entonces cojan una manzana. ¿Cuál manzana cogeríamos? Está acá. Entonces cogen esta los dos, hacen el planteamiento y definen dónde va a ser el equipamiento. Acá otros dos. ¿Quién? ¿Usted con quién está? James con la chica está viendo talleres. Ah, usted no está viendo ahí. Solo está viendo diseño. Ah, dice. Entonces usted Pediría con ustedes, claro. nos ayuda a ellos. ustedes. Claro, los tres. Hay que trabajar. Y usted se encarga de las cuentas. Vos que manejas Excel. Claro, por Sí. ese lado del metraje y el porcentaje de día y todo eso. Claro, sería bueno. De hecho, las vías ya están, pues, ¿no? Ya lo que hagan adentro sería vías privadas. Por lo que le digo, o sea, lo que es la subdivisión de interna y Eso podría trabajar. analizar y sobre Entonces, eso. ¿cuál manzana cogerían ustedes? Estas Esa dos, de acá los abajo. tres. ¿Y los dos? ¿Usted con la chica cogerían esta? No, James, aquí son James. tres. Somos Ah, los los tres. tres. Y James cogieron lo de esta zona de acá. Esa zona de acá. James, ¿dónde estará ahora? Se perdió. Este está en el escalón Este de aquí. 750. Ajá. Escala 1,750, sí. Está bueno. ¿Y aquí sí miden 2 metros los cartones? Sí. Está así. ¿Este de qué es? ¿De De 3. de 3 metros? Sí. 3 milímetros. sería. 3 sí, aquí es. Es que estas son tres de las que se proponen en el superplano, porque Claro. el plan parcial No, el plan es grandísimo. son altísimas. Claro, ahí las del otro que usted me hizo ver, ese PDF, han estado en Photoshop. O sea, han estado fusionadas. No se dejaron. Me tocó coger las del superplano ahí. Y en el superplano estaban estos. Sí. Sí, estaban fusionadas ahí para ponerse a dibujar línea por línea. No, pues. No, claro, nunca. Ahí sí. Bueno, lo importante es tener una topografía. ¿no? No, igualmente si es aproximada y todo, nos guiamos con satélite y todo eso. Él está con la otra chica. Eso. Ustedes- Ellos están la idea es que aquí. cojan una manzana. ¿Ustedes cogerían esta manzana?
Ella está en diseño, ella está en taller. Sí, en taller sí. Entonces, verá, el ejercicio ahorita, que toca hacerlo lo más rápido posible, es plantear unos predios, porque son manzanas muy grandes, y decir, bueno, en este predio va a ser el equipamiento y estos otros predios van a ser para vivienda. En los predios de vivienda hay que hacer los bloques, así estamos ahora, construir la propuesta y calcular la densidad. ¿Listo? En ese orden, primero hacer la parcelación. Digamos, aquí la parcelación ya estaría hecha porque aquí ya estamos hablando de urbanización. Hay que acabar de hacer la urbanización, o sea, plantear alguna vía local adicional para entrar a los lotes, plantear los lotes y plantear los edificios. Aquí, digamos, ya es un segundo proceso. La primera parcelación eran los grandes predios que conformaban la montaña, ¿no? A esos grandes predios se les puso esta malla vial, o sea, esa ya hace parte de la urbanización, se definió estas líneas que son afectaciones, Esto de aquí son redes eléctricas. redes eléctricas, Ajá. y se definió espacios públicos, estos son senderos. Senderos verdes. Solo que en esta parte no alcanzó a salir, pero en esta parte para no reaccionar. En gran parte. Ajá. Todo esto ya es la montaña. Bueno, esto es la montaña que se vuelve parque en esta parte, ¿no? Sí. Pero al interior, como son manzanas tan grandes, se puede plantear, primero todo, la subdivisión, ya no sería parcelación, sino subdivisión en lotes. Una vez definidos los lotes, decimos que este lote es para el equipamiento, de 2.500 o de cuánto puede ser el lote, de 2.000. Y los otros lotes que definan, si pueden ser más grandes o puede ser dos conjuntos, no sé, o un conjunto, ya definir para los bloques de vivienda. ¿Sí? Entonces, el primer paso sería definir los predios, definir el predio del equipamiento. Subdividir, primero que todo, subdividir para tener más o menos una ley de la proporción que se va a Eso, escoger saber de para- qué tamaño son los qué tamaño, lotes. sí. Que así tan grande que estamos hablando va a medir unos 4.000 metros. Claro, Es 35.000 metros cuadrados es este. ¿35.000? Sí, algo así. No, 3.500 no es 35.000, son MT 3 hectáreas, no, 3.500. Es 3.500. 3.500, menos de una hectárea. Casi Claro. todas tienen menos de una hectárea, hay unas que tienen una hectárea y pico, ¿no? Pero más de una hectárea y media no tienen estas manzanas. Ujú. Entonces, empecemos por eso, ¿no? ¿Tienen el plano también? ¿Lo trajeron el plano de pronto? El plano de que... El plano de esta maqueta, el plano, para rayar sobre... Ah, el plano de la maqueta en taller no nos han hecho hacer todavía ¿No? los volúmenes. No, traigamos el plano así, el plano en... ¿Este mismo? Este mismo, el plano del lote, el plano del lote, digamos, para rayar sobre él cuál es el equipamiento que se va a plantear. ¿Esta misma Ah, escala? yo creo que sí lo tengo. Sí. ¿Solo que se vean estos tres o quiere que se Sí, vea no, más? que se vea lo mismo que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí va a Sí ser el sí lo tengo contexto. ploteado, pero en unos 20 minuticos entre. Traerlo, porque ¿Se alcanza el ploteado? ¿tienen otra clase? ¿No? Sí. Sí, taller. Ah, tienen taller. Entonces la idea es que en taller nos pongamos de acuerdo con nosotros también, decirle, mire, el contexto del proyecto, profesor, va a ser este. O de pronto puede rayarme en Photoshop. Yo tengo la imagen y el computador acá. Pues ustedes, bueno, sí, rayemos. Eso. Y la idea es que este mismo lote y este mismo plano del lote y esta misma maqueta sea el contexto del proyecto de taller, es la idea. O sea, que ustedes le digan ahorita en taller al profesor, mire, el lote que hemos pensado desde diseño urbano para el equipamiento es este o es este. Entonces, eso es lo que queremos rayar. Entonces abramos el computador y vamos. Listo. Vamos a ver el número. Pero en el Photoshop se puede